Siguiendo con la exposición, tengo a la licenciada Lorena Alejandra Núñez Valderrama, de nuestro hermano país de Chile. ¿Ya se conectó? Bueno, les presento. Muy buenas noches, licenciada Lorena. Buenas noches. Les presento, bueno, a su auditorio. La licenciada Lorena Alejandra es enfermera universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomado en cuidado avanzado de la persona con heridas en la Universidad de los Andes, también con un diplomado en fundamentos para el cuidado de enfermería en niños gravemente enfermos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en dirección y coordinación en servicios de enfermería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y enfermera asesora de Combate Chile. La dejo a su cargo con la exposición acerca de cuidados en ostomías. Muchísimas gracias por su presentación de antemano. Muchísimas gracias por la presentación y un gusto y un agrado estar acá presentes hoy con ustedes. Bueno, en la temática que les quiero presentar el día de hoy, la verdad es que son temas que quizás los profesionales de la salud no frecuentemente abordamos y hay veces que el desconocimiento es bastante amplio. Entonces estoy feliz de que en esta jornada que es de manejo de heridas, ¿cierto? O de manejo de prevención de lesiones cutáneas, se haya abordado esta temática que es súper relevante, sobre todo para los pacientes que son portadores de este tipo de patología. Solo a modo de introducción, contarles que hay diferentes publicaciones, ¿cierto?, que relacionan el cuidado de la enfermera y cómo este repercute finalmente en los cuidados especializados que pueda tener la rehabilitación y la recuperación de un paciente que ha cursado o ha transcurrido por este episodio en su vida, ¿cierto?, que es la creación de una ostomía. Cuando realizamos como enfermeros y enfermeras una correcta valoración del paciente y por ende una correcta indicación del sistema colector, entonces vamos a ver cómo como enfermeros realizamos una de las contribuciones más importantes involucradas en la rehabilitación de una vida y de un paciente que cursa, en este caso, con una ostomía. Las estadísticas no nos ayudan mucho. Lo que sabemos hoy en día es que aproximadamente 1,3 millones de personas en el mundo viven con estomas, pero no tenemos muy claro tampoco qué tipos de estomas son, si son de eliminación, de nutrición, respiratorios, pero sí sabemos que hay una población importante que tienen este tipo de ostomías. Y si empezamos ya de lleno a hablar del tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una ostomía? Sabemos que es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la pared abdominal, pudiendo comprometer el aparato tanto digestivo como el urinario, y de acuerdo al segmento que voy a exteriorizar, entonces es el nombre que va a recibir esta ostomía, y su principal función va a ser, en este caso, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es la eliminación. Podemos tener también ciertas ostomías digestivas, como dije, pero digestivas para la nutrición o respiratorias. En el caso de las de eliminación, ¿qué pacientes serían los que van a requerir este procedimiento, cierto? Y mayoritariamente son pacientes que tienen un cáncer colorectal, ¿cierto?, en un 36%, o cáncer de vejiga en un 12%. Hay pacientes también que cursan con enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerosa en un 15%. Diverticulitis también, enterocolitis necrotizante en el caso de la población pediátrica neonatal, anomalías congénitas, enfermedad de Hirschsprung, ¿cierto? Y también en el caso de una población que es más pequeña, pero que igual es importante, es las pacientes que cursan con obstrucciones o perforaciones intestinales o traumatismos asociados a arma blanca, balas perdidas, atropellos, ¿cierto?, que también pueden caer en esta población que va a requerir este procedimiento. Y si dividimos y empezamos a hablar y a clasificar estas ostomías de eliminación, ¿cierto? Vamos a ver que las podemos clasificar de acuerdo a qué porción del intestino se evocó hacia el exterior, y en el caso de la urostomía, los uréteres cómo se exteriorizan, ¿cierto?, por esta pequeña porción de intestino hacia el exterior. Entonces vamos a tener en el caso del intestino delgado, a la altura del ilion, ¿cierto? Si se exterioriza a esa altura, entonces vamos a tener una ileostomía.
En el caso de la colostomía, ¿cierto? Es una porción del intestino grueso lo que voy a exteriorizar, y por ende, dependiendo de qué trayecto de este intestino, si es ascendente, transverso, descendente, es la nomenclatura que le vamos a dar. Entonces vamos a tener colostomías que van a ser ascendentes, colostomías que pueden ser transversas, o colostomías que van a ser descendentes. Y en el caso de la urostomía, ¿cierto? Acá el efluente va a ser distinto, vamos a tener orina como salida hacia la bolsa contenedora, ¿cierto? Y vamos a tener entonces estos dos uréteres que se van a unir a esta pequeña porción de intestino, que es la que finalmente se va a exteriorizar. En el caso de la ileostomía y la colostomía, vamos a ver que también hay un diferencial importante en lo que es la consistencia de la deposición. En el caso de la ileostomía es una deposición mucho más líquida, de salida constante, de un color amarillo, amarillo oro, y que es una deposición muy corrosiva. Y cuando tenemos problemas de fugas del sistema colector, generalmente son pacientes que son ileostomizados. En el caso de las colostomías, vamos a ver que si es colostomía ascendente y transversa, las deposiciones tienden a ser líquidas en la colostomía ascendente y más bien pastosas en la transversa, para la descendente y a ser un poco más formadas. ¿Y qué importancia juega entonces en este paciente, ¿cierto? Que tiene una ostomía, que tiene que, en casos de que sea permanente, vivir en lo que le queda de su vida con este estoma, o en el caso temporal, por este episodio, ¿cierto? Que ocurrió, necesita mantener este estoma vigente, digamos. ¿Cuál va a ser la importancia que va a tener la piel periostomal? Y vamos a ver que va a ser, yo diría que una piedra angular en el cuidado de la ostomía, ya que es aquí en donde vamos a adherir al sistema colector, ¿cierto? Entonces necesitamos que esta piel esté intacta, que esté seca, que sea un sistema colector bien ajustado y que se permita un tiempo sostenido, idealmente predecible, en el cual yo voy a hacer entonces después una rutina de cambios para poder saber cada cuánto tiempo voy a cambiar este dispositivo en la piel. Pero para eso necesitamos que esta piel esté indemne. Cuando esta piel se ve comprometida, cuando tenemos drenajes o tenemos incisiones quirúrgicas que no van a permitir una buena adhesión, entonces vamos a empezar con fugas en el sistema colector. Y es aquí en donde parte o se inicia un patrón cíclico, en donde tengo fuga, por ende voy a tener fuga que va a erosionar la piel. Esta piel erosionada yo voy a tratar de colocarla en un sistema colector, y este sistema colector no se va a adherir bien, por ende nuevamente voy a tener fuga, y así va a ser un patrón cíclico difícil del cual salir. Es por eso que es importante romper este patrón, manejar, empezar a utilizar un tratamiento adecuado, y lo vamos a ver un poco más adelante, para poder permitirle a esta piel epitelizar, ¿cierto? Y que haya entonces un rejuvenecimiento epidérmico y finalmente restaurar este sello que yo necesito que sea intacto para este sistema colector, y evitar así estas lesiones de piel. Entonces, por ende, la piel periostomal debe estar intacta, sin evidencia de enrojecimiento, sin pérdida de epidermis o sensaciones como picazón, calor o dolor. O sea, el ideal es que esta piel, por ende, esta plataforma donde yo voy a colocar el sistema colector, sea una piel sana, indemne. Eso va a ser finalmente nuestro objetivo. Por ende, la protección de la piel periostomal es la piedra angular en el tratamiento de la ostomía. ¿Qué pasa cuando no ocurre esto? Cuando tratamos de prevenir o de manejar esta piel de la manera idónea, pero no ocurre, vamos a ver que podemos encontrarnos con algunas complicaciones periostomales. Y lamentablemente son bastante frecuentes. La definición es un compromiso en la integridad de la piel periostomal, pero la verdad es que no hay muchos consensos en relación a las complicaciones periostomales que podamos encontrar en relación a tasas de prevalencia. Entonces vamos a encontrar literatura que dice 10%, otro dice 40%, otro dice 55%, pero la verdad es que si juntáramos todos los estudios que hay, es bastante prevalente. Yo diría que aproximadamente un 70, un 80% de los pacientes ostomizados han tenido algún compromiso en la integridad cutánea a lo largo de su vida ostomizada. Entonces vamos a ver con cuáles nos podemos encontrar. Podemos tener, ¿cierto?, las dermatitis asociada a humedad, y acá tenemos un consenso, ¿cierto?, de la WUS International, que habla de estas lesiones que en inglés serían MAST, pero en español les llamamos LESCA, que se definen como una inflamación o erosión en la piel causadas por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad, como la orina, las deposiciones, la transpiración, el exudado de heridas, los efluentes de ostomía, la mucosidad y la saliva. Entonces, dentro de estas dermatitis asociadas a la humedad, vamos a encontrar que son 4, y de estas 4 cae entonces la dermatitis periostomal, que es una de las lesiones más frecuentes que vamos a ver en los pacientes ostomizados, y es una de las complicaciones más frecuentes.
Entonces la dermatitis periostomal la vamos a definir como aquella inflamación alrededor de la ostomía secundaria, el contacto con heces, orina o sudor, que se va a iniciar en la unión mucocutánea y que se puede extender hacia el exterior, incluso afectando la piel circundante. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para que esto ocurra? Una anatomía abdominal que no sea idónea, ¿cierto? Que tenga pliegues en la piel, que cuando el paciente cambie de posición, estos pliegues se hagan más profundos, digamos, y por ende hagan que este sistema colector tenga dificultad en adherirse a los bordes de la piel. La ubicación del estómago, por ejemplo, donde que esté ubicado en un lugar no idóneo, cercano a la cresta ilíaca, por ejemplo. La estructura del estómago, qué tan protruido está, y la posición del ángulo de drenaje, hacia dónde mira, ¿cierto? Si es central, si está lateralizado, y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. La bolsa, si fue la bolsa correcta, si el dispositivo colector que se le indicó al paciente es el adecuado para él, y si este paciente tiene mayor transpiración o exposición a la humedad, lo que pueda finalmente estar afectando la capacidad de fijación de este dispositivo y hacer entonces que el efluente finalmente termine fugando. Entonces, ¿por qué se provocan estas complicaciones en la piel periostomal? Y vamos a ver que podemos tener fugas del equipo colector, a lo mejor el recorte que yo hice es incorrecto en la base adhesiva, el equipo colector no es el correcto o el apropiado para el paciente, a lo mejor un trauma metacánico, y acá las MARSI, que vamos a ver un poquito más adelante, cobran muy real importancia. Si yo al paciente retiro el dispositivo y lo retiro con mucha fuerza, o haciendo un retiro incorrecto, voy a generar una lesión por tracción. Y hábitos higiénicos inadecuados. Y ahora, justamente me anticipé hablando de las MARSI, que son estas lesiones de piel asociadas al uso de adhesivos médicos, lamentablemente también muy frecuentes en la población de los pacientes ostomizados, ¿cierto? Que son estos daños que se relacionan con el uso de productos adhesivos médicos, y en este caso los productos de ostomía, que tienen una base adhesiva que requiere cierta adhesividad para mantenerse fija en la piel. Sin embargo, el manejar la piel, preparar la piel previo a la instalación del dispositivo, es una lesión que va a ser finalmente evitable. Ahora, en el año 2019 salió un consenso de Leblanc en donde definió que existen no solo las MARSI como conocemos a las MARSI, sino que una específicamente para la piel periostomal, y le puso PEMARSI. Y lamentablemente más del 80% de los pacientes ostomizados han experimentado alguna vez este evento adverso. ¿A qué se refiere un poco con esto de PEMARSI? Es un evento adverso en el cual va a haber un eritema u otras alteraciones cutáneas, como vesículas, flictenas, rasgaduras o erosiones, que van a aparecer después de que yo removí o retiré el sistema colector de ostomía, y que se van a mantener en el tiempo. O sea, yo retiré, evalúo 30 minutos, y si esto se mantiene, entonces lo que estoy viendo es una PEMARSI. ¿Qué signos clínicos vamos a ver? Eritema, flictenas, vesículas, erosión y rotura de la piel, y como les comenté, estos signos se mantienen o persisten 30 minutos o más después de que yo retiré el adhesivo. Entonces, si eso ocurre, estoy frente a una PEMARSI. Y entonces lo que nos queremos enfocar, y un poco lo que apunta también esta presentación, es a la prevención y al tratamiento de estas lesiones, ¿cierto? O complicaciones periostomales. En relación a la prevención, lo que yo busco es proteger la piel del contacto con agentes irritantes y obviamente mantener la integridad de la piel, que dijimos que era la piedra angular del tratamiento del paciente ostomizado. Cuando ya tengo una lesión de piel, ¿cierto? Y lo que voy a tener que empezar a hacer es entonces ya a tratar. Y para eso voy a tener que hacer una eliminación inmediata del agente agresor, en este caso heces u orina, y por ende buscar el sistema colector idóneo para este paciente y buscar restaurar esta integridad de la piel que se perdió. Para eso, lo que tenemos que buscar y a lo que apuntamos tanto en prevención como en tratamiento es mantener esta función de barrera de la piel de manera idónea. Y es así entonces como vamos a ver que existen algunos productos que nos van a ayudar tanto para mantener esta piel que ya está sana, como para tratarla en el caso de que tengamos, por ejemplo, una dermatitis asociada a humedad. Y pensando en eso es que les quiero contar un poco de cuáles son estos accesorios para el cuidado de la piel periostomal. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los protectores de piel y los liberadores de adhesivos, tenemos también los gelificadores de efluente y los hidrocoloides en distintas presentaciones. Vamos a ver el polvo de hidrocoloides, las pastas de hidrocoloides, los hidrocoloides en lámina o también en tiras moldeables o en anillos, que nos van a ayudar a hacer un sello seguro y evitar fugas, ¿cierto? Que ya sabemos que es una de las principales causísticas de problemas de la piel en los pacientes ostomizados.
Para entrar un poco en el detalle de cada uno de ellos, quisiera hablarles primero sobre el polvo de hidrocoloide. La marca comercial es Stomagesif y va a ser el tratamiento para la dermatitis húmeda que fue, y vimos, ¿cierto?, que era una de las principales complicaciones periostomales que había. El uso va a ser absorber la humedad de la piel con pérdida de epidermis, favoreciendo la epitelización, y para eso la aplicación que le vamos a dar es con la técnica de Crosting. La técnica de Crosting consiste en espolvorear el polvo, que parece algo similar a un talco, alrededor de la piel, después se retira el exceso con una gasa y nuevamente después se aplica un protector cutáneo en spray sobre el polvo, fijándolo. Se esperan alrededor de 10-15 segundos para que esto se seque y lo que va a hacer es formar finalmente una corteza o una costra y se aplica estos pasos de manera, digamos, secuencial en 3 oportunidades. Para que lo vean con más detalle, les quiero mostrar un video donde se ve cómo se realiza la técnica y después en las preguntas, si quieren, me los podemos comentar. Hola, sean bienvenidos a esta nueva cápsula educativa en donde hoy revisaremos la técnica de Crosting. La técnica de Crosting se utiliza frecuentemente en la piel periostomal lesionada para favorecer la epitelización. Es un procedimiento a través del cual se produce una superficie seca, la cual absorbe la humedad de la piel a través de una costra artificial. Primero, limpie la piel suavemente, dejándola libre de deposiciones. Si es necesario, lave la piel con agua tibia y seque. Espolvoree una capa de polvo de hidrocoloide sobre el área a tratar. Remueva el exceso de polvo, creando una capa delgada que cubra el área de la lesión. Rocíe la película protectora sobre la capa de polvo y deje secar entre 10 y 15 segundos. Repita el procedimiento en 3 oportunidades con el fin de crear una corteza fina y homogénea en las lesiones. Se debe realizar este procedimiento cada vez que realice el cambio de dispositivo hasta que la piel ya no esté irritada y haya sanado. Esperamos que esta cápsula educativa haya sido de tu agrado. Si necesitas mayor información en relación a este tema o a nuestros productos, no dudes en contactarnos. ¡Hasta pronto! Bueno, espero que con el video les haya quedado mucho más claro el concepto de la técnica de Crosting, cómo se realiza, y la verdad es que el buen resultado que tienen los pacientes que cursan con este tipo de complicación. Una vez que la técnica de Crosting esté realizada, lo que yo hago es colocar el dispositivo adhesivo, ¿cierto? O la barrera en este caso, que va a ir en contacto con la piel. Ahora, si esta lesión es muy extensa, podemos ver que podemos utilizar primero, por ejemplo, un hidrocoloide fino o extra fino, como el Duoderm, ¿cierto? Y utilizar eso como plataforma para poder fijar este dispositivo una vez que yo realicé el Crosting primero. Otro de los productos que también utilizamos, y en este caso es para proteger y nivelar superficies, ¿cierto?, como prevención de fugas, es la pasta de hidrocoloide. La pasta, su indicación es la protección de la piel periostomal, rellena y nivela superficies irregulares y pliegues de la piel y va a prevenir fugas. En el fondo, lo que yo estoy haciendo con esta pasta es rellenar superficies. Si el paciente, por ejemplo, tiene el estómago muy cerca del ombligo y este ombligo, el fluente, yo sé que se me va a ir hacia el ombligo, puedo rellenar el ombligo. O si tengo a los costados, como se ve en la imagen, ¿cierto?, un estómago que está muy introducido y metido en un valle, puedo rellenar, ¿cierto?, ese valle para que el efluente no se quede ahí como retenido. Eso finalmente va a ser la función de, o por ejemplo, recorté muy grande el orificio del dispositivo, me quedó muy grande el tamaño del estómago, puedo rellenarlo para no tener que deshacerme del dispositivo. Pero esas son indicaciones de la pasta. Algo importante a recalcar es que no es el pegamento de la barrera cutánea, no es ese el fin de la pasta. No es que yo voy a colocarle todo el dispositivo y se lo voy a pegar al paciente, ¿cierto? Ya vimos que va por otro lado la utilización de este producto. Ideal no utilizar en pieles irritadas o con falta de continuidad de la piel porque contiene alcohol y si la piel está irritada, por ende el paciente le va a arder. Para eso, si requiero utilizar la pasta igualmente, primero voy a aplicarle un protector cutáneo que sea libre de alcohol para después poder utilizar entonces la pasta si es que yo la necesito utilizar.
Y los residuos de pasta hidrocoloide no interfieren con la adhesividad en una nueva barrera. Por ende, si este paciente siempre es usuario de pasta, no necesito a los cambios de los dispositivos retirarle haciendo fricción la pasta, porque la voy a volver a colocar igual. Y finalmente lo que estoy haciendo al realizar fricción es generar una lesión de piel. Entonces, evitar ese retiro de repente que hasta con la uña se hace para remover la pasta, que la verdad es que no es necesario. Lo otro también que les mencioné son tanto los protectores como los liberadores de adhesivo, que nuestra marca comercial es la marca Esenta. Nosotros hicimos el lanzamiento de este producto en marzo, y como una línea y una gama nueva para todo lo que es el cuidado de la piel. Es una línea que es a base de silicona, es libre de alcohol, no irritante, libre de fragancia y es fácil de usar. En el caso de la barrera protectora, que viene en dos formatos, en tres en realidad, en el formato de 50 ml, que es en spray, en formato de 28 ml, que viene con un pump spray, y las toallitas que vienen en cajita, que son de 30 la cajita, y cada toallita tiene 3 ml del producto. Lo que busca este protector es justamente eso, ¿cierto? Proteger la piel, liberarla desde la humedad. Es a base de silicona y no decimos que es 100% silicona porque tiene un 1% de santeleno, y lo que hace este producto en el fondo es hacer una acción calmante, no irritante. Entonces los pacientes que, por ejemplo, necesitan un tratamiento, como vimos ahora en la técnica de crossing, pero tienen la piel irritada y necesitan disminuir esta sensación de picor, de ardor, este santeleno lo que busca justamente es hacer esta acción calmante de la piel. No tiene fragancia y se puede utilizar y nuevamente colocar, digamos, y la duración de esta protección es de 12 a 72 horas. Por otro lado, también tenemos el removedor de adhesivos que viene en formato spray y en formato toallita. Este es a base de 100% silicona, favorece el retiro rápido y lo que se hace en el fondo es rociarlo y de verdad que la barrera se despega sola, es increíble. Y los pacientes lo refieren como algo genial porque no tienen que hacer tracción, sobre todo pensando en que este colocar, retirar es bastante frecuente en estos usuarios. Y este secado rápido. Por otro lado, también tenemos los gelificadores de Fluente. La marca comercial es Diamonds. El uso vienen en una cajita de 100 en un frasco. Son unos sachets pequeñitos de aproximadamente 2-3 ml. Escucho por ahí un audio. Y esto lo que hace, ¿cierto?, es que este sachet se coloca dentro de la bolsa de ostomía y se recomienda su uso para ileostomía o el paciente que tenga deposiciones líquidas. No está indicado para los pacientes con urostomía. Reducen o eliminan el exceso de gas, mantienen la bolsa plana y van a facilitar entonces el vaciado de la bolsa. En estos pacientes lo que yo busco son pacientes que tienen este alto débito o débito muy líquido, es que se transforme la deposición en algo con más consistencia, muy similar al gel que tienen los pañales de los bebés. Y entonces el drenaje de la bolsa también va a ser mucho más fácil. Los pacientes generalmente que hacen deportes o trotan o les gusta poder drenar la bolsa, pero no de un contenido tan líquido, es ideal. Y para aquellos pacientes, por ejemplo, que van a estar en un viaje en bus o en avión y necesitan muchas horas estar con la bolsa puesta sin tener la posibilidad quizás de tan fácilmente ir a drenarla al baño, también es bastante amigable. Las bolsitas no necesitan ser abiertas, se colocan directamente dentro de la bolsa, perdón, ya que es a base de papel este sachet, entonces con el líquido se empieza a deshacer y libera el carbón activado, que es lo que tiene adentro esta bolsita. Con eso voy a controlar el olor, voy a controlar el exceso de gas. Y lo otro sí importante y es que es recalcarle al paciente que como es a base de carbón, la deposición se le va a colocar de color negro, porque si no los pacientes se asustan. Entonces es importante decirles como cuidado adicional que es normal que la deposición presente un tinte de color negro. Y el cinturón también es uno de los accesorios que nosotros indicamos en los pacientes. Este es un cinturón que es elástico, que mide aproximadamente 1,60 m y que le va a dar alguna seguridad adicional a los pacientes que tengan abdómenes más bien flácidos o personas que sean obesas. Lo podemos utilizar tanto en sistemas de una como de 2 piezas y se enganchan en los ganchitos que tienen las bolsas, ¿sí? En los pacientes que utilicen convexidad, y lo vamos a ver un poco más adelante,
siempre deben utilizar la barrera convexa en conjunto con el cinturón, ya que esto va a aumentar, ¿cierto? Lo que hace la barrera convexa de protruir o acomodar el abdomen al utilizar el cinturón. Entonces, en aquel paciente que tiene barrera convexa, le indicamos sí o sí, como parte de su terapia, el uso de cinturón. Quiero mostrarles algunos cuidados esenciales del paciente estomizado, además del manejo de las lesiones que ya hemos hablado, como algo que debiéramos siempre saber en relación a cualquier paciente que porte una ostomía. Y cuando empezamos a indagar un poco más en relación al cuidado del paciente, vamos a ver que tanto la valoración como la atención tiene que ser individualizada. Toda la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy habla, ¿cierto?, de que necesitamos realizar una evaluación que sea inicialmente integral, pero que incluya todos los aspectos de la vida del paciente, su historial, su estado físico, conductas psicosociales, normas culturales, espirituales, vida laboral del paciente, como para poder hacernos una historia completa de cómo es la vida de ese paciente, pensando en qué dispositivo después yo les voy a indicar. El plan debe ser elaborado de manera personalizada y va a satisfacer tanto las necesidades del paciente como de su familia. Y una vez que yo tengo todo esto muy claro, voy a poder entonces me va a permitir seleccionar una barrera cutánea idónea, que puede ser plana o puede ser convexa, y el sistema colector que finalmente le va a dar la seguridad al paciente para volver a retomar esta vida que puede haber sido quedado en un ratito en stand-by por esta situación por la cual este paciente tuvo que pasar. Una vez que ya tenemos este panorama integral del paciente, que yo ya sé su vida, sé los deportes que le gustan, si le gusta nadar, o sea, muchas cosas que pueda indagar en esta valoración, me voy a enfocar entonces ahora sí a la valoración del estómago. Y aquí hay 10 puntos que deberíamos tener en consideración cuando yo hago la valoración de un paciente estomizado. Primero, el color, ¿cierto? Lo que yo espero es un color rojo, intenso, brillante, húmedo. Esas son las características que tiene que tener un estómago vital. La altura, y vamos a ver entonces las diapositivas un poquito más adelante, es fundamental, y por eso sale en negrito y destacado, así como con colores, y subrayado para darle la importancia que tiene la altura en la selección del dispositivo colector. Y por eso lo voy a dejar, es el tema altura, para un poco más adelante. La construcción, ¿cierto? Es una boca, son dos bocas, es en asa. ¿Qué tipo de construcción tiene el paciente que en este caso presenta esta ostomía? ¿Dónde está localizado? Está en el cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, y de acuerdo a eso también buscar la mejor opción. El tamaño y la forma, el ideal de los estomas es que sean circulares redonditos, pero no todos son circulares redondos, son algunos que son irregulares, ¿cierto? O tienen formas medias ovaladas. La piel, evaluar la piel si está intacta, si tiene lesiones, manejar las lesiones. El ángulo de drenaje también lo vamos a ver porque también está destacado en negrita y con subrayado, lo vamos a ver con detalle. El efluente y sus características, las consistencias, el contorno abdominal del paciente, que también es importante, está subrayado, lo vamos a ver con más detalle adelante, y la sutura mucocutánea. Y para yo poder realizar todo esto en el intrahospitalario, yo necesito que el sistema colector que mi paciente maneje sea un sistema colector transparente. Si yo al paciente le coloco un sistema colector opaco, no voy a poder realizar toda esta valoración. En la casa, una vez que ya el paciente se fue de alta, de manera ambulatoria, él puede colocarse un sistema colector opaco si es que no quiere visualizar las disposiciones, pero en el intrahospitalario yo necesito que esto sea transparente. Entonces vimos que hay 3 ítems que van a ser fundamentales en la valoración del estómago. O sea, si yo, enfermera, no puedo realizar la valoración de estos 10 puntos de manera completa, pero necesito indicar un sistema colector de manera inmediata al paciente, hay 3 ítems básicos que yo debo evaluar. Va a ser la altura del estómago, el ángulo de drenaje y el contorno abdominal. Entonces, hablando con un poco más de detalle de estos, la altura idónea van a ser de 2 a 2,5 centímetros de altura en los pacientes adultos y de 0,5 a 2 centímetros en pediatría. Ese sería el estoma idóneo. Pero no siempre nos encontramos con esa altura. Entonces podemos ver que tenemos distintas alturas. Dentro de ellas, por ejemplo, y aquí voy a ver si puedo con mi cursor indicarlo, sí. Tenemos estomas que van a estar bajo el nivel de la piel y a estos los vamos a llamar estomas retraídos. Vamos a tener estomas que van a ser a nivel de la piel y entonces van a ser planos. Vamos a tener estomas que van a tener menos de 2 centímetros, que no cumplen con este idóneo de 2 a 2,5 y le vamos a llamar de bajo perfil. Vamos a tener estomas que cumplen con este idóneo de 2 a 2,5, que van a ser estomas protruidos. Y podemos tener estomas que tienen más de esa altura, más de 2,5, que vamos a llamar de alto perfil.
En el caso de estos estomas que son planos y retraídos, ¿cierto? Que se encuentran al nivel de la piel o bajo el nivel de la piel, la probabilidad de fuga, si yo le coloco un sistema plano, ¿cierto? Un sistema colector plano, es muy grande. No voy a tener un sello seguro. Y aquí, entonces, en este tipo de pacientes vamos a ver que entra el uso, por ejemplo, de la convexidad. Entonces ahí vamos a empezar a hablar un poco más adelante de los dispositivos. En relación al ángulo de drenaje, es el punto de salida, ¿cierto? El orificio por donde sale la deposición o la orina, que puede ser central, justo en el medio, o puede estar lateralizado, ¿cierto? Que puede ser superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho, y aquellos que apunten hacia abajo, por gravedad, va a ser mucho más probable que tengamos fuga de deposición. Entonces, ya van viendo cómo se empiezan a juntar estas evaluaciones que yo voy a hacer. Estoy evaluando la altura, voy a evaluar ahora por dónde sale la deposición, como por dónde, hacia dónde apunta, digamos, este orificio. Y lo otro que también voy a evaluar es el contorno abdominal del paciente. Este paciente lo tengo que sentar, pedirle que se ponga en distintas posiciones, que se pare, que se siente con los hombros relajados, acostados, y empezar a evaluar la presencia o la ausencia de pliegues, que nos va a indicar qué sistema colector también este paciente va a necesitar. Podemos encontrarnos con distintos tipos de abdómenes, planos, flácidos, con pliegues, globulosos, y para cada uno de estos abdómenes vamos a tener un sistema colector distinto. Por eso, si se van dando cuenta, todo lo que les he ido diciendo de lo personalizado e individualizado que es la ostomía, digamos, los cuidados del paciente ostomizado, es porque justamente podemos tener distintos ángulos de drenaje, distintas alturas y distintos abdómenes. Por ende, no es tan estandarizable el cuidado del paciente ostomizado, pensando en que vamos a encontrarnos con realidades absolutamente distintas. Una vez que yo logro hacer todo esto, ¿cierto? Al menos poder evaluar estos tres puntos, voy a tener entonces la solución a la medida y lo que voy a buscar finalmente, ¿cierto? Es manejar la piel periostomal manteniendo un sello seguro y durable. Y para eso entonces es que empezamos a hablar y a ver los distintos dispositivos adecuados. Vamos a encontrarnos con que hay barreras cutáneas que son planas, y vamos a ver que existen barreras cutáneas de una pieza y barreras cutáneas de 2 piezas. Las barreras cutáneas de una pieza son aquellas que el sistema de barrera o adhesivo está unido a la bolsa todo en un solo sistema. Y hay otros en donde tenemos, por un lado, la barrera, ¿cierto? Que está separada de la bolsa y que hacen acople a través de un sistema de presión. Estas barreras cutáneas planas, sean independientes de si son de 1 o de 2 piezas, y que ahí vamos a ver en qué pacientes se le indica de 1 pieza y en qué pacientes de 2, la indicación de la barrera plana es para aquellos pacientes que tienen un estoma protruido de más de 2 centímetros. Un ángulo de drenaje que pueda ser central o lateralizado, y el paciente que tiene abdomen plano. ¿Podrá apagar el audio? ¿Se podrá apagar el audio? Por favor, más respeto con la ponente, por favor. Giovanna, relax, que se apaga el audio. Por favor, tu audio está prendido. Ay, gracias. Perdón, pero no podía escuchar nada ni hablar. Sí, Bueno, voy a continuar entonces. Hablando de las barreras cutáneas, ¿cierto? No sé si me escucharon, pero lo voy a repetir. En donde dije que habían, independientes si eran sistemas de una pieza, donde tengo la barrera con la bolsa, o el sistema de 2 piezas, donde tengo separado por un lado la barrera, por otro lado la bolsa. Si se fija, la indicación de una barrera cutánea plana va a ser para aquel paciente que tiene una protrusión de más de 2 centímetros. O sea, para que yo indique este dispositivo, la primera condición que tiene que tener mi paciente es que tenga 2 centímetros de altura. Y no todos los pacientes cumplen con esa condición, y generalmente lo que tenemos disponible son las barreras planas. Entonces, si se fijan, vamos viendo que no es tan, nuevamente, estandarizado el dispositivo para todos. Además, en ángulos de drenaje central lateralizado y idealmente en abdómenes planos. Barrera cutánea convexa, y acá entramos a hablar de esta convexidad, ¿cierto? Que parece como igual a la forma de una cuchara,
que lo que busca es hacer reflejo de la piel del paciente, ¿cierto? En esta cavidad que está metido el estoma, y lo que buscamos, ¿cierto?, es utilizarlo en estomas que estén o a nivel de piel o estén retraídos. Vamos a utilizarlo también en pacientes con ángulo de drenaje central o ángulos de drenaje que estén lateralizados. Si ahondamos un poquito más en el tema de las convexidades, vamos a ver que tenemos dos tipos de convexidades. Ambas buscan lo mismo, como espejear esta piel periostomal y buscar, ¿cierto?, darle simetría tanto a la piel como al adhesivo, pero hay dos objetivos distintos. Hay barreras convexas que lo que buscan es protruir el estoma. Este estoma que está escondido bajo el nivel de la piel son convexidades que son rígidas y que lo que buscan es ejercer una presión directa sobre la piel periostomal para poder hacer esta proyección del estoma y que la deposición finalmente caiga en la bolsa colectora. Y por otro lado, tenemos convexidades que lo que buscan hacer es acomodación. Quizás en este paciente mi problema no es a lo mejor el problema tanto la altura, pero sí está ubicado en un muy mal lugar. Tenemos pliegues o podemos tener cicatrices y por ende yo necesito acomodar esta piel periostomal de tal manera en que la protrusión y la fijación del dispositivo sea la idónea. Y ahí entonces hay convexidades que son moderadas y que lo que buscan como objetivo es redistribuir a través de la presión la piel adyacente al estoma y por ende cumplen el objetivo de la acomodación. Entonces tenemos dos convexidades distintas, unas que hacen protrusión del estoma y otras que hacen acomodación de la piel periostomal para una mejor adhesividad del dispositivo. Perdón. Y lo que buscan es entonces reflejar, ¿cierto? Pensando en todo esto que yo les estoy contando, que es harta información, Comatec desarrolló un algoritmo para los profesionales de la salud para poder ayudarlos a indicar de manera correcta los dispositivos utilizando estas tres cosas que yo les conté: la altura, el ángulo de drenaje y los abdómenes, que pueden ser planos como salen acá, o globulosos, o pueden ser con pliegues, ¿cierto? En esta parte de aquí vamos a ver los ángulos de drenaje, que puede ser central, o puede ser lateralizado, y por acá vamos a ver las alturas, que sale retraído, plano, bajo perfil, protruido y alto perfil. Les traje un ejemplo para que vean cómo se puede jugar con este algoritmo, y les puede servir a ustedes para pues indicar. En este caso, un paciente, por ejemplo, que tiene una altura de estoma protruido, que tiene un ángulo de drenaje lateralizado hacia abajo, y un contorno abdominal es un paciente que está ubicado, muy mal ubicado este estoma, en un lugar con pliegues. Si esto lo llevamos a la información en el algoritmo, dijimos, ¿cierto?, que era un paciente que tenía protrusión, su problema no es la altura, pero su problema sí es que tiene un ángulo de drenaje lateralizado. Si juntamos esta información, ¿cierto?, acá y acá, lo que dice el algoritmo es que este paciente requiere convexidad moderada. Problemas de protrusión no tenemos, pero está muy mal localizado y por ende necesitamos una acomodación del abdomen para poder manejar estos pliegues. Entonces, y ahí nos preguntamos, ya, ok, necesito una convexidad moderada, pero de una o de dos piezas, ¿cuál será la correcta para este paciente? Y dijimos que este paciente tenía un abdomen que tenía pliegues. No es plano ni flácido, sino que pliegues. Si fuera un abdomen plano, usaríamos un sistema de dos piezas, pero como en este caso este paciente tiene un abdomen con pliegues, entonces vamos a utilizar una convexidad moderada de una pieza. Y así es entonces como podemos aplicar este algoritmo para todas las eventualidades o cruces que se le puedan imaginar de los distintos pacientes que nos podemos encontrar. Y en este caso particular, en este paciente que da convexidad moderada de una pieza, Comatec ofrece Extreme Flex Convex, que es una convexidad que es moderada, que es de una pieza, y que lo que hace finalmente es ejercer esta mínima presión sobre la piel periostomal, pero logra acomodar entonces esta piel para poder que este estoma, con su protrusión ya idónea, pueda entonces evocar este efluente dentro de la bolsa colectora. Acomoda arrugas, pliegues de la piel, y si se fijan la presión que ejerce, no la ejerce directamente sobre la piel periostomal, directamente, sino que acomodando los pliegues y se puede recortar, por ende lo puedo utilizar en estomas que no necesariamente sean redonditos, sino que también tengan formas irregulares. Otro de los cuidados importantes, básicos también, es la medición del estoma. Dijimos que podíamos tener estomas regulares, y acá podemos usar una guía de medición, que viene, ¿cierto?, de las cajas donde vienen los productos, y esta guía yo entonces veo los distintos moldes, y lo que hago después, una vez que selecciono la correcta, la llevo a mi sistema colector y dibujo, y después voy a recortar, ¿cierto? Ahora puedo tener estomas que son irregulares y que no logro hacer esto de la guía de medición, puedo usar
cualquier cosa transparente que yo tenga a mano, incluso los embalajes de los dispositivos vienen transparentes, hago un molde y ese dibujo después lo voy a recortar y ese va a ser entonces mucho más parecido ese molde a que si yo estuviera tratando con mi tijera de darle la forma irregular que tiene el estómago. ¿Por qué es tan importante la medición? Porque eso también después nos va a ayudar al sistema o a elegir el aro correcto del paciente si utilizo un sistema de 2 piezas. Una vez que yo tengo la medición, o sea, mido con mi regla, cuánto mide este estoma, por ejemplo, 4, digo, mide 4 centímetros, yo a esa medición le voy a sumar 1,3 centímetros o 13 milímetros, puede ser tanto en centímetros como en milímetros, y ese va a ser el aro que le voy a indicar a mi paciente. Entonces, ejemplo, un paciente que mide 4 centímetros, yo le sumo 1,3, entonces me da 5,3 centímetros o 53 milímetros. Si yo lo llevo a los distintos numerajes de los aros que hay, digo, entonces a mi paciente un aro 45 le va a quedar pequeño, entonces necesito un 57 porque el de él mide 53 milímetros. Y es así entonces donde yo puedo hacer la correcta indicación de los distintos aros que yo me puedo encontrar, ¿sí? Para poder saber cuál aro corresponde a mi paciente. Algunos cuidados esenciales en relación a la piel y a la estoma. Vamos a ver que el retiro del dispositivo, y dijimos que el ideal era utilizar un liberador de adhesivos, evitar las MARSI, removiendo los restos de resina si es que fuera necesario. El lavado de la piel en el intrahospitalario debe ser con suero fisiológico con agua bidestilada, más que nada por protocolo local, pero en la casa el paciente perfectamente lo puede hacer con agua tibia, jabón neutro, ideal con un pH similar a la piel. Realizando movimientos circulares, desde el interior hacia el exterior, evitando la fricción, porque si bien los estomas no están inervados, están muy irrigados y el paciente finalmente puede sangrar. Secar suavemente el estómago con, puede ser toalla de papel higiénico, y ideal poder dejarlo al aire unos minutos. De repente en los pacientes ileostomizados es bien difícil, pero si se puede, ideal. Y aplicar una película protectora tanto en piel indemne como piel que ya tiene enrojecimiento para mantener esta piel íntegra. Algo que me preguntan muchísimo es la rutina de cambios. ¿Cada cuánto entonces tengo que cambiar esta barrera? Y la verdad es que lo hemos dicho todo, la presentación, que es algo muy individualizado, va a depender mucho del paciente, pero la sugerencia que nosotros hacemos es que en los pacientes colostomizados el cambio sea hasta 7 días, o sea, cada 7 días se podría realizar el cambio de dispositivo. Y en los pacientes ileostomizados o urostomizados, donde el efluente es mucho más irritante, es más líquido, que el cambio sea más frecuente, de 3 a 4 días. Ahora, como les digo, esto es personalizado. Podemos tener pacientes que tienen una colostomía, las deposiciones son en la teoría más pastosas, pero está justo con una quimio, por ejemplo, entonces las deposiciones van a ser líquidas y probablemente no va a durar 7 días. O un paciente que es colostomizado y que le gusta nadar, por ejemplo, hacer natación. El hidrocoloide se va a correr un poco más rápido y a lo mejor no le va a durar tampoco los 7 días. Entonces todo esto es personalizado. Lo que debemos evitar es que esta resina, este hidrocoloide que tiene estos dispositivos, no quede así de blanquecino como se ve en la foto. Porque cuando eso ocurre, quiere decir que estoy llegando a hacer el cambio muy tarde. Lo que yo debo evitar en el fondo que quede así blanquecino, porque quiere decir que ya puedo tener microfugas. Entonces evitar que veamos así de corroído el hidrocoloide para hacer el cambio. Y ya para ir finalizando, algunas consideraciones importantes de educación y alta hospitalaria. Antes de que, esto debiera ser mucho antes que el paciente ingresa incluso, si pudiéramos realizar todo este seguimiento del paciente y prepararlo previo a la cirugía sería idóneo, pero si es que no lo logro y tengo que hacer el alta, digamos, la educación al alta in situ, hay algunas cosas que debiéramos evaluar como destrezas mínimas que para que el paciente se vaya de alta con algunos conocimientos básicos, previniendo las complicaciones que se pueden asociar al cuidado de la ostomía. Dentro de ellos, la capacidad de drenar adecuadamente la bolsa, hacer un aseo personal, un cambio de la barrera cutánea y saber cuáles son las restricciones en la actividad que va a tener al menos el primer mes de ostomizado, la influencia de la dieta en el funcionamiento de la ostomía, el cuidado de la piel periostomal, el manejo del olor y la pesquisa y seguimientos de complicaciones y a quién acudir en el caso de que ésta se presente. Eso, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Brillante exposición, licenciada Lorena. Pasamos a la ronda de preguntas.
Gracias por la exposición muy clara y aparte de ello con muchos alcances que nos queda en la mente, como usted dice, ¿no? Individualizar el cuidado y elegir los elementos necesarios para cada paciente. Sara nos hace una pregunta. ¿Qué se recomienda tomar? ¿Se recomienda tomar la medida del estoma o de la incisión de la piel? Por lo general, la incisión de la piel es más pequeña que el estoma. Sí, es importante hacer recalcar eso. Lo que yo voy a medir es el diámetro de la base del estoma. Esa es la parte que me interesa. A veces que la parte de arriba es más ancha y lo que yo quiero es que quede lo más parecido o similar a la base del estoma para evitar fugas. Así que el ideal es esa. Por ahí veo que Sara escribió muchas gracias. De nada. Si hay alguien que desea hacer alguna otra pregunta. Como experiencia, le comento a la licenciada Lorena que en el hospital Revalida le hablo, no contamos con todos los materiales que usted ha mencionado. En algunas otras instituciones particulares sí hemos tenido oportunidad de verlas. Y también mencionarle que la cantidad de pacientes con colostomías y anastomías en las unidades de cuidados intensivos es en gran cantidad. Y no solamente de este tipo de estomas, sino también a veces genera drenes y les dejan a bolsita de colostomía por la cantidad de drenaje que hay con estos drenes. Y la prevención en lesiones es casi similar, ¿no? Porque hay que utilizar ciertos productos en cuanto a protección de la piel y todo esto nos ha quedado muy interesante. De hecho, estos mismos cuidados que yo hablo en estomas de eliminación, también lo podríamos usar, por ejemplo, en ostomías que sean de alimentación. Hay veces que tenemos fugas de fluente o de contenido gástrico que también irritan la piel. Igualmente los podríamos también, en las dermatitis asociadas a incontinencia, también podríamos utilizar la técnica de crosting, o sea, se pueden extrapolar las recomendaciones para otras lesiones de piel que sean, por ejemplo, asociadas a humedad. Aquí en el chat también nos hacen una pregunta acerca de la orientación de la bolsa. ¿Va en función a la orientación del estómago o a la posición habitual del paciente si es postrado o deambula? La verdad es que la orientación de la bolsa va a depender de un poco la posición del paciente. Si el paciente está postrado y generalmente acostado, lo que más va a facilitar el drenaje de la bolsa es que esté lateralizado hacia como el colchón, digamos. Si el paciente deambula, se para, camina, generalmente la bolsa la colocan hacia adentro, digamos, como entre pierna, para poder hacer un drenaje más fácil de la bolsa, porque se sientan en el baño, ¿cierto? Entonces drenan la bolsa entre piernas, entonces es más fácil que esté localizada en ese ángulo, pero va a depender un poco de la posición del paciente. Aquí también hay otro comentario. Olga nos hace la pregunta, ¿qué hacer cuando hay demasiada fuga por los bordes del estómago y hace que se desprenda la bolsa? Buena pregunta, y ahí hay que empezar a cuestionarnos si es que el sistema colector que le estoy colocando es el idóneo para ese paciente. Puede ser que quizás el que yo estoy utilizando no es el adecuado y empezar a cuestionarme si a lo mejor necesita convexidad o algún otro dispositivo que, por ejemplo, no tenga aro, sea más flexible, y utilizar protectores como la pasta para hacer un sello seguro. Y con eso me voy a ir dando luces de cómo mejorar la calidad de piel de ese paciente. Aquí también tenemos otra pregunta. Rosita nos pregunta, ¿qué se recomienda utilizar o qué medidas tomar cuando ya se evidencia eritema en la zona periestomal?
Buena pregunta. La verdad es que cuando ya vemos que empieza a haber un cambio de coloración, no tengo piel 100% indemne, hay veces que empezamos como a adelantarnos y utilizar la técnica de crusting sin ser necesaria. La técnica de crusting la vamos a utilizar cuando tengo pérdida de la continuidad de la piel. Si es que no la tengo, solamente con una protección es suficiente. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, un protector cutáneo en spray, va a ser suficiente para manejar ese eritema sin que yo, por ejemplo, tenga que aplicar una técnica de crusting que no va a ser, que es innecesaria en ese caso. Pensar que cuando tengo pérdida de la continuidad de la piel, ahí entonces sí voy a utilizar una técnica de crusting, pero cuando solo es cambio de coloración, enrojecimiento, con un protector cutáneo en spray es suficiente. Gracias, licenciada Lorena, por la aclaración. No, de ¿Alguna nada. pregunta más? Bueno, creo que todo ha quedado muy claro y práctico, sobre todo con los videos en cuanto a aplicación, muy didácticos. Gracias por la asertividad en su dinámica de exposición. Y agradecerle por su participación el día de hoy. Gracias por compartir con sus conocimientos, la tecnología que utiliza, los avances. Nos da idea de tener una visión a dónde nos proyectamos, ¿no? El futuro del cuidado y siempre que esté a beneficio del cuidado del paciente. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, el día de hoy ya hemos terminado con las exposiciones. Queridos ponentes, colegas, solo decirles que hemos quedado satisfechos con su participación, agradecerles de antemano por la participación en los días siguientes. Nos quedan todavía 2 días de aprendizaje y a seguir conectándose. Estamos prestos a recibir cualquier duda y exponerles a que quede todo claro y podamos seguir mejorando el cuidado hacia nuestros pacientes que tanto nos necesitan. También con ello, agradecerles esto y pedirles que tengan cuidado en cuanto a los enlaces, se les estará enviando los enlaces con anticipación y no olviden silenciar su audio, por favor, para evitar interferencias. Gracias por su participación y ha sido una tarde académica muy productiva. Los esperamos el día de mañana. Gracias por su asistencia.